Hola, 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 muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Gracias por unirse a este devocional. Jueves 12 de febrero ya. Ya casi llegamos a la mitad de este segundo mes. Así de rápido vamos. Gracias por acompañarnos, gracias por unirse. ¿Qué le parece si comparte el devocional con alguien ahí donde usted está? Envíelo al WhatsApp, dele compartir en el Facebook, envíeselo a alguien, ¿sí? Gracias por unirse. Buenos días, mi estimada doña Sonia. Gracias por acompañarnos en este devocional. Buenos días, buenos días, buenos días. Estrenando misericordias del Señor. Estamos con la lectura del Nuevo Testamento. Hoy llegamos a Mateo capítulo 26. Ya casi terminamos este primer libro. Mateo 26 del versículo 1 al 30. Es la porción que nos toca para hoy. Y de ahí pues saco el devocional, ¿ok? De ahí quiero compartirles una reflexión que es nuestro devocional de hoy. Es mi deseo que el Espíritu Santo le hable hoy, le alimente hoy. Siempre me gusta orar al Señor cuando voy a leer su palabra y decirle: Señor, dame pan para comer hoy. El pan de cada día dámelo hoy. Me gusta pedirle pan para comer y semilla para sembrar de su palabra. Pan porque es lo que nos alimenta y semilla porque es lo que compartimos, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece si ora conmigo y le pedimos esto al Señor? Igual de esto que yo voy a compartir, usted puede leer la misma porción y Dios le puede dar algo diferente a usted, porque Él sabe los nutrientes, el pan que usted necesita. Así que luego le invito a que usted también pueda leer la porción de hoy y reciba lo que el Señor tiene para usted. Señor, gracias, gracias, gracias por darnos vida, por darnos corazones para amarte, labios para alabarte, y en esta mañana te alabamos. Gracias por tus misericordias nuevas. Se renuevan cada mañana sobre nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Ahora vamos a recibir este pan que tú tienes para nosotros, para nutrirnos, para alimentarnos. También es agua que nos santifica, Señor. También, Señor, nos fortalece, nos afirma. Que tu palabra, Señor, cumpla todo aquello para lo cual tú le enviaste. Gracias, Señor. Bendice a toda persona que hoy vea, que hoy escuche este devocional. Pido que te manifiestes en su vida, orando milagros, provisión, sanidad, libertad, como solo tú sabes hacerlo, porque tú sabes la necesidad de cada uno, Señor. Manifiéstate ahí en la vida de aquel que está viendo, escuchando esta transmisión, Señor. Llena su casa, llena su corazón, limpia, Señor, de toda opresión, sana y restaura y fortalece hoy. Te lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir esta porción de los versículos 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Aquí está el Señor sentado con sus discípulos. Esto viene desde el versículo 17. El Señor se sienta con ellos,
está por tener la última cena con ellos. Está a unas cuantas horas de que lo apresen y lo enjuicien de manera ilegal. Y ahí está el Señor, en aquel aposento alto, en ese lugar, en ese salón con los discípulos. Y dice lo siguiente, en el versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Versículo 26. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Para nosotros los cristianos, hoy nosotros decimos, oh, esto es la cena del Señor. Y sí, pero hay que tener en cuenta que ahí lo que ellos estaban haciendo era celebrando la Pascua, que era una costumbre de cientos y cientos de años que todo judío desde niño celebraba. Y lo que estaban celebrando era como un recordatorio de cómo el Señor sacó a Israel de Egipto y se lo arrancó a Faraón, y todas las señales y milagros que él hizo, de cómo los liberó de aquella esclavitud. Entonces aquí era la celebración de la Pascua, ¿ok? Era una tradición judía para recordar lo que Dios había hecho. Pero aquí el Señor está celebrando aquello que ya había hecho por tantos años. Sus discípulos lo habían hecho año tras año desde niños. Ya ellos sabían de memoria todo, pero aquí el Señor hace un cambio y comienza, o más bien establece algo nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a los que somos cristianos, por supuesto, a hacer esto. Algunas iglesias lo hacen cada mes, otros más meses, según la iglesia, según su costumbre. Pero nosotros estamos acostumbrados a tomar un poquito de jugo de uva, un pedacito de pan, ¿verdad? Pero bueno, esto era parte de todo una ceremonia, habían varias copas, habían unas hierbas amargas, todo estaba hecho para recordar lo que Dios había hecho por su pueblo. Jesús, celebrando esto, hace un cambio, él estaba por morir y entonces él establece lo que se le llama el nuevo pacto. ¿Ok? Sucede que en Jeremías capítulo 31, versículo 31, esto lo voy a decir rápido porque no es el énfasis que yo tengo, ¿verdad? Es otro. Pero bueno, en Jeremías 31, el Señor anuncia que iba a haber un nuevo pacto. El primero fue cuando Dios, después de que saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con Moisés a la cabeza, hizo el primer pacto con las tablas, los 10 mandamientos y un montón de mandamientos más que les dio. Pero el pueblo de Israel fue terco, no obedeció, y Dios anuncia que iba a establecer un segundo pacto, uno no basado en la obediencia a las leyes de su pueblo, sino en la obediencia de uno perfecto que no podía fallar, que ya se llamaba Jesucristo. ¿Ok? Eso se había anunciado en Jeremías 31, y aquí el Señor lo está estableciendo. Y entonces Él dice, esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Hay una ley eterna que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no puede haber perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de animales para perdonar el pecado de las personas,
Esto se hacía año tras año, año tras año. Cuando se establece el primer pacto, también se derramó sangre de animales para establecer ese pacto. Aquí el Señor está diciendo, mi sangre tiene que ser derramada para establecer este nuevo pacto. ¿Ok? Y ahí Él simbólicamente toma el pan y dice que ese pan, esto es mi cuerpo, dice en el versículo 26, es un simbolismo. A lo largo del tiempo esto se ha tergiversado y se ha hecho creer de que el pan se convierte realmente en el cuerpo de Jesús y la sangre realmente, el jugo de uva realmente en la sangre de Jesús, pero no es así, es un simbolismo. Y lo sabemos porque Él estaba ahí vivo todavía cuando tiene el pan y tiene el jugo de uva y Él estaba vivo, por lo tanto es un simbolismo y Él está diciendo, versículo 26, tomen el pan. Recuerde que estaban practicando la Pascua. Y a partir de aquí se instituye lo que para nosotros es la cena del Señor. Entonces Él dice, tómenlo, esto es mi cuerpo. Eso era algo nuevo. De ahí para atrás, eso no, eh, nunca había significado eso. Porque de ahí para atrás solamente era un simbolismo recordando cómo ellos tuvieron que comer rápido. El Señor les había dicho que prepararan un cordero, que hicieran pan sin levadura, estaban vestidos, tenían que comérselo rápido porque venía el juicio de los primogénitos y a partir de ahí ellos tenían que salir. Tenía otro simbolismo, pero aquí el pan, el Señor le cambia y le dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y luego toma la copita, una de las copas, eran aparentemente como 4 copas me parece, esta era una de ellas, y él dice, cada uno de ustedes beba esta copa, porque esto es mi sangre. Eso también era nuevo, eso nunca antes se había hecho. Jesús lo toma y le da un nuevo significado. Y esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Se establece el nuevo pacto y se iba a ratificar con la sangre de Jesús y el derramamiento de su sangre en la cruz que estaba por suceder. Ahora, en lo que yo quiero centrarme, todo lo demás fue como una introducción, en lo que yo quiero centrarme es en esto. Versículo 26, la última parte, es derramada, ¿qué cosa? Su sangre, como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ese es el énfasis que yo quiero dar, el perdón de los pecados. Toda la humanidad en el Antiguo Testamento, año tras año tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir, no borraba, cubría los pecados y al siguiente año había que volverlo a hacer y así era año tras año. Y aquí el Señor hace algo precioso, anuncia que iba a morir, iba a derramar su sangre una única vez para perdonar los pecados de la humanidad. Aquellos pecados que arrastran a toda una humanidad lejos de Dios, que nos arrastra al infierno, que nos arrastra a una condenación, dice el Señor, yo voy a morir para que sus pecados sean perdonados. El peso del pecado. Vivimos actualmente en una sociedad donde el pecado no es pecado, son errores y no lo cometo porque soy una persona de corazón mala, inclinada a la maldad, sino porque alguien me hizo daño o porque alguien me afectó o porque alguien me lastimó, entonces no es culpa mía. Y siempre busca la sociedad que el ser humano no sea responsable de sus pecados. Pero ante la luz de la palabra, Dios nos hace saber de que todos hemos pecado. Y ese detalle lo podemos ver en Romanos. Quiero leérselos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un
solo justo, ni siquiera uno. Versículo 11, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. El testimonio de la palabra de Dios es que no existe ninguno que sea justo. Simplemente todos hemos pecado. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. La misma palabra nos dice, quiero leerlo por acá, eh, versículo 24, versículo 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ese es el testimonio bíblico, todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno que sea justo, todos hacemos maldad. Versículo 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Esa es la parte que la sociedad de hoy intenta ocultar. ¿Quién está detrás de todo este plan de hacernos creer que somos buenos, que lo que cometemos son errores, que pobrecitos nosotros, lo hacemos porque somos víctimas? Todo, detrás de todo este plan está Satanás, porque él sabe que sin perdón de pecados nosotros vamos a una condenación eterna. Ahí dice en la palabra de Dios, versículo 23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Y el Señor nos aclara y nos dice, entiendan, todos son pecadores a mis ojos. Todos están apartados por causa de su pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad se separó de Dios. Pero Dios, dice el versículo 24, con una bondad que no merecemos, porque no la merecemos, nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Pero esta noticia no es una buena noticia si yo no entiendo y no reconozco que soy un pecador. Como dice un predicador hace muchos años que escuché este ejemplo que hace, de que si simplemente llega una persona y le dice, mira, yo pagué la fianza suya para que no te metieran a la cárcel. Y la persona dice, pero ¿qué pagó de qué? Si yo no he hecho nada. Sí, es que hay una orden contra usted porque dicen que usted hizo esto y esto y esto y lo otro. Y la persona va a decir, pero no, yo no hice nada, ¿qué le pasa? Usted está loco. De nada le sirve y no va a recibir esa noticia de que esa persona pagó su fianza y de que ya no le van a hacer nada, si la persona no sabe o no entiende que es culpable. Pero qué diferente es cuando esa persona se encuentra en un juicio y dice el juez, culpable, tienes que ir a la cárcel. Y la persona está ahí, la persona sabe lo que hizo, la persona escucha el veredicto y de repente llega alguien y dice, yo pago la fianza, pero aún más, dice, que lo que él hizo se me adjudique a mí. Yo quiero tomar el castigo que le van a dar a él, démenlo a mí. Y de repente aquella persona vuelve a ver al otro y dice, pero ¿cómo? Si yo fui el que lo hice. Y el juez dice, ¿estás seguro que quiere tomar el cargo que está contra él y pagar la fianza de él y hacerse usted culpable por él para que él sea libre? ¿Estás seguro? Y que el otro diga, sí, estoy seguro. Y el culpable pasa a ser inocente. No porque no haya hecho algo malo, sino porque otro toma su lugar. Entonces esta persona va a salir ahí agradecida, brincando, llorando de la alegría porque alguien tomó su lugar. Eso es una pequeña comparación, un muy pequeño ejemplo que ni siquiera se
aplica 100% a la realidad, pero es una pequeña manera de entender cómo, siendo injustos, habiendo pecado y mereciendo una condenación por toda nuestra maldad, porque vivimos todo el tiempo ofendiendo la ley de Dios, robando, adulterando. Jesús dijo que cuando uno desea, codicia sexualmente a otra persona, comete adulterio en el corazón. Jesús dijo que cuando odio o me enojo es como si fuera un asesino. Jesús dijo eh, acerca de que con solo que yo peque a nivel de mi corazón es como si hubiera pecado realmente. Es decir, la ley de Dios es tan elevada que todos nosotros vivimos constantemente violándola. Solo con esos dos que dije, todos los seres humanos han pecado, hemos pecado en eso. ¿Qué? Enojándonos con alguien, somos asesinos. Deseando, codiciando a otra persona, somos adúlteros de corazón. Y luego ni hablar de la mentira y un montón de cosas que constantemente quebrantan la ley de Dios. Y Dios es justo, tiene que establecer un veredicto contra todos los que son culpables. Y dice la Biblia que todos somos culpables, que todos hemos pecado. Versículo 23, todos hemos pecado. Es ahí cuando entendemos ahora cuánto estamos necesitando que alguien nos rescate. Porque la paga del pecado es la muerte. Así está establecido. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? Que el pecado, por más que la sociedad intente hacerlo ver como errores y como que no es tan grave y lo otro, es una carga en la conciencia del ser humano que no le deja vivir en paz. El pecado es como toneladas y toneladas en nuestra conciencia que nos impiden vivir una vida plena. Lo triste es que nos acostumbramos a vivir en esa esclavitud hasta que un día llega la libertad y empezamos a experimentarla, y es cuando decimos, Dios mío, ¿cómo era posible que yo viviera de la manera en la que vivía? Es ahí, versículo 24, Romanos 3, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nuestros pecados que, teníamos que ser castigados por ellos. Y gracias a lo que Cristo hizo, al morir en lugar mío y en lugar suyo, y resucitar, su sangre que Él derramó, vean lo que dice Hebreos que pasó. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18. Pues mediante esa única ofrenda, es decir, la muerte de Cristo, Él, Jesús, perfeccionó para siempre a los que están haciéndose, a los que está haciendo santos. Dios está haciendo los santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Esto lo había profetizado Jeremías 31. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, oiga qué hermoso, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pero quiero que se concentre en esto. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Qué te parece? Nunca más. Y quiero leerte otro más, un versículo hermoso del alcance, del alcance de este sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean qué fuerte, versículo 9.
Versículo 9 dice, imagínense cuánto más, versículo 14, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Versículo 10, capítulo 10, versículo 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Qué nos dicen esos versículos? Que hay algo en nosotros que nos condenaba, que nos hacía sentir culpables, aunque nuestra mente diga no, que son errores y que yo no sé qué, y que fue por culpa de aquel y por culpa del otro, que me hicieron esto, que no sé cuánto. El testimonio de la conciencia dice, eres culpable. Y esa carga es como alguien le ha llamado el policía interno, un policía que te dice, eres culpable. Y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, gracias a que Él derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, nuestra conciencia ha sido lavada y ya no hay culpa más. Esa es la paz, ese es el gozo, esa es la plenitud que experimenta una persona que mediante un acto de fe le pide al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, porque es humilde, porque reconoce que ha pecado, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, y cuando alguien humildemente reconoce sus pecados y le pide al Señor Jesucristo que lo perdone, aquella sangre derramada en la cruz se hace efectiva y perdona tus pecados, mis pecados, y limpia nuestra conciencia. Y lo primero que experimentamos es paz, plenitud, porque la carga pesada que había en nuestra conciencia es quitada. Y entonces, como dice aquí, vean qué hermoso, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. A partir de ahí, la relación con Dios que estaba rota se restablece y ahora podemos acercarnos con confianza. Ya no hay temor. Somos hechos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Se nos da el regalo de ser hijos de Dios. Antes no queríamos a Dios, nos alejábamos de Él. Su santidad era como fuego que nos mantenía alejados. No queríamos nada con Él, pero era porque nuestra maldad y nuestro pecado nos hacía repeler su santidad. No queríamos a Dios. Pero a partir del momento en que Cristo Jesús llega a tu vida y humildemente lo reconoces, le pides que te perdone, que te salve, hay un milagro glorioso que es que el Espíritu Santo viene a vivir en ti, que eres perdonado de todos tus pecados, y como leímos en el versículo de Hebreos 10, 17, 18, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. El Señor borra tus pecados y los míos, nunca más se acuerda de él. Limpia mi conciencia, quita todo peso, y ahí hay gozo. El testimonio ha sido que aún el rostro de las personas cambia. ¿Por qué? Porque sucede un milagro, hay libertad. La conciencia es libre, ya no hay más condenación. Hay completo gozo, porque ahora volvemos a nuestro hogar, volvemos en amistad con Dios y se restablece la relación. Así que, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, hoy usted y yo, y todo aquel que cree, tiene perdón de pecados. Somos hechos hijos de Dios y podemos entrar con confianza a su presencia. Quiero orar y también démosle gracias al Señor por este regalo inmerecido que nos ha dado. Pero también, si usted me escucha, me ve y usted no se ha entregado a Jesús, o anda lejos y hay una carga en su conciencia de culpa, y yo quiero pedirle que usted haga una oración sincera ahí donde está y le pida al Señor que te perdone,
todos tus pecados y vuelve en amistad con Él. Y si nunca antes has hecho esto y hoy el Señor te tiene aquí escuchando y viendo, Él quiere salvarte, Él quiere perdonar tus pecados, quiere quitar esa carga pesada que hay en tu conciencia por causa de tus pecados, esa conciencia que dice eres culpable. Hoy el Señor quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere darte paz. Nunca más se va a acordar de tus pecados, por más grandes que sean, si hoy te arrepientes de corazón. Así que dile al Señor, Señor, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, esa que derramaste en la cruz. Limpia mi conciencia, Señor. Quita la carga pesada que tengo. Perdona mi pecado. Y si quieres decirle específicamente qué es, porque eso te lleva ahí, eso te tiene cargado, dile, Señor, perdóname por esto y esto que hice. Hoy te pido que me perdones, que me laves con tu sangre. Quiero entrar en amistad con usted, quiero entrar con confianza en tu presencia, quiero amar tu presencia. Dígale, Señor, perdóname, lava mis pecados. Y te agradezco mucho por morir en esa cruz, Jesús, para perdonar mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Señor, yo te agradezco por tu bondad, por tu misericordia. No merecíamos lo que hiciste y lo hiciste por amor. Gracias por cambiar el destino de nuestra eternidad. Ya no hay condenación, ya no vamos a un lugar de tormento eterno, ya no vamos a un infierno eterno. Ahora, por creer en lo que tú hiciste, tenemos el privilegio de ir a tu presencia, de habitar contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno, nos ha dado un regalo precioso y yo le invito a que usted lo reciba. Y si usted ya conoce y sabe de esto tan hermoso que tienes, compártelo con alguien. Alguien necesita ser salvado hoy y tú puedes ser el instrumento. No tienes que predicar todo lo que yo prediqué, solo compártele el mensaje que yo te di y puedes ser el instrumento para que alguien sea salvo. ¿Sí? Gracias por unirte, gracias por acompañarnos hoy. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Saludos a Suset, que el Señor me la bendiga mucho. Saludos a mi estimado David, si está por ahí. Sirvane González, que el Señor vamos a ver, que el Señor le bendiga mucho. Gracias por unirse, ahí hasta donde sea que estés. Mi estimado Odir, saludos, que el Señor te bendiga mucho. Bendiciones, me saluda Alda. Bendiciones a Yadid. Que el Señor me la bendiga. Araceli, que el Señor te bendiga mucho. Gracias por unirse. A los demás que están por ahí, saludos a todos. Buenos días. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao.